Nos quedamos haciendo mención de la transición desde Bereshit a Shemot, desde Génesis a Éxodos, y es a través precisamente de la simbología del mal uso de la capacidad Tselem Elohim, o el mal uso de la facultad de dominar. En lugar de hacerlo positivamente, se hace negativamente con fines egoístas e egocentristas. Lo ejemplificamos en el caso del nuevo faraón, que no conoció a Yosef. Yosef implica el hebreo, el hijo de Abraham, el hijo de la persona altruista que transmitiría a sus hijos Tzedakah y Mishpat, la justicia y la equidad o el juicio equitativo. Se ejemplifica en Yosef, el descendiente del pueblo que va a transformar la humanidad. Yosef está haciendo el bien en la nación de Egipto. Sin embargo, el pueblo de Yosef es tratado de mala manera por un nuevo rey que no conoció a Yosef. Obviamente sabía quién era Yosef, pero lo conocía como Safnat Paneach. Es imposible que un rey de Egipto desconociera lo que Safnat Paneach había hecho para salvar la vida de Egipto y la vida de prácticamente el mundo entero, o los alrededores de Egipto, debido a la hambruna que había tomado lugar gracias a la sabiduría de Yosef, o sea, al buen uso del dominio y el sometimiento. Entonces logró, a través de esta buena acción, poner en práctica una vez más Tselem Elohim, la capacidad de elegir tomando en cuenta la imagen de Bereshit, que es el dominio o el subyugamiento. Yosef tenía el potencial de destruir al mundo entero y que quedara solamente Egipto, o que Egipto usara de manera negativa su potencial en ese entonces. Yosef, como buen hebreo, como descendiente de Abraham, usa su facultad de dominar, de subyugar positivamente, altruistamente. Y después de esto, pues entramos en lo que es ya Shemot, la entrega de la Torah y demás. Pero esa transición, y es lo que estábamos diciendo, la transición toma lugar haciendo mención de un mal uso de la capacidad del dominio. Y lo más remarcable, decíamos, que es que en Egipto, según el texto de la Torah, y esto se repite varias veces, a continuación vamos a dar las citas, varias veces se hace mención de enfermedades que tomaban lugar en Egipto. Todas las enfermedades que Hashem envió sobre los egipcios. ¿Pero por qué razón las envió? Por la conducta errada que tenían los egipcios en conexión con Tselem Elohim. Porque los egipcios no hubiesen sido castigados si no tuviesen tenido la capacidad de obrar positivamente, como lo hizo Yosef cuando lideró a Egipto. No tiene sentido que Hashem castigue a alguien si esa persona no tenía la potestad o la capacidad, la facultad de hacer lo bueno. Así pues, leemos en Éxodo 15:26, donde Hashem da una promesa a los hijos de Israel. Si escuchan con cuidado o atentamente a la voz del Eterno, vuestro Elohim, y hacen lo que es recto ante sus ojos, captemos el mensaje. Escuchas la voz de Hashem, tu Elohim, el que te lidera, y hace lo que es recto ante tus ojos, la imagen divina puesta en práctica. Tienes la libertad de hacer, de escuchar y hacer. Aquí se está manifestando la Tselem Elohim, la imagen divina, la libertad o el poder de Bejirá, de elección. Yo elijo escuchar a Hashem, yo elijo hacer lo que es correcto ante mis ojos. Lo correcto según la voluntad divina, obviamente. Dice, y si escuchas sus mandamientos y guardas todos sus preceptos, si lo haces, dice, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Eterno, tu sanador. ¿Cuáles son estas enfermedades mencionadas en Éxodos 15:26? Son las mismas mencionadas en más de 2 ocasiones en el libro de Deuteronomio. Primeramente en Deuteronomio 7:15 dice, el Eterno apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto
que has conocido. En Deuteronomio 28 vuelve a repetir el mismo mensaje. Dice 28:28, te herirá el Eterno con locura, con ceguera, con turbación de corazón, la mente, y andarás a tinieblas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Como podemos apreciar, estas enfermedades son espirituales, aunque también se manifiestan. Si leemos Deuteronomio 28, 27 al 29, hay una mezcla de enfermedades físicas, pero también unas espirituales. Aquí se ve claramente la enfermedad de locura, ceguera, turbación de corazón. Todo eso se puede evitar. ¿De qué manera? Dice el texto de Shemot, si escuchas atentamente la voz del Eterno. ¿Qué es escuchar? ¿Qué es escuchar en el contexto hebreo? Acá estoy traduciéndolo literalmente, pero en muchas traducciones dice, si obedeces diligentemente a Hashem, al Eterno, no te pasarán o no vendrán sobre ti las enfermedades de Egipto. ¿Por qué literalmente escuchar? Porque literalmente dice eso. Im shamoa tishma. Si escuchas diligentemente, si pones atención cuidadosamente. Pero es traducido como si obedeces, porque realmente el término obediencia o obedecer no existe en hebreo. En el lenguaje hebreo, el término que se traduce al español como obediencia es escuchar, literalmente escuchar. Una vez más, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un lenguaje concreto. La Torá, escrita en lenguaje hebreo, el lenguaje concreto. Obedecer, en español, decimos obedecer, pero en hebreo el que escucha entiende Shema, escucha. O sea, la persona que la persona que escucha el texto de la Torá, cuando se le dice obedece, lo que él está escuchando es Shema. Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el mensaje concreto que se envía? Que lo que se escucha es lo que se internaliza. Por lo tanto, para la concepción hebrea, obedecer no es simplemente la acción de hacer, de materializar la orden que se me dio, sino primero internalizarla, razonarla, comprenderla, y entonces cuando se lleve a la materia o a la acción será productiva. Con esto no quiero decir que el mandamiento que no se entienda no se debe llevar a la acción porque no lo comprendo. No. Se debe llevar a la acción tal como lo comprendas, pero es necesario el análisis y el estudio de las mitzvot, porque solamente pueden transformarte positivamente cuando tú las entiendes. Así que, comprendiendo lo que es la obediencia, que es internalizar en nuestra mente, en nuestro intelecto, las instrucciones de Hashem, del Creador, podemos entonces comprender el por qué también las enfermedades se realizan en nuestro cerebro, en nuestra mente. Te herirá el Eterno con locura, con ceguera, pero una ceguera que dice que es que andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Estas enfermedades son el resultado de haber utilizado de manera negativa, destructivamente, las cualidades que recibió el ser humano, Selem Elohim. El resultado de obrar egoístamente, egocentristamente, es la locura, la ceguera. Es decir, cuando comenzamos a reaccionar de manera ilógica. Lo que quiero decir es que es ilógico desde el punto de vista del Creador, o desde el punto de vista de lo que es razonable en la comprensión del Creador. Por ejemplo, cuando una empresa tiene que destruir el medio ambiente para vender o para obtener ganancias, esto es ilógico. ¿Pero ilógico para quién? Esto es locura. ¿Pero locura para quién? No para la empresa multimillonaria que simplemente su visión es hacer más y más y más ganancias, sin importar las consecuencias. Es locura para la persona que quiere establecer o perpetuar una relación sana con el medio ambiente. No es locura para un juez corrupto
enviar a la cárcel a una persona que no hizo nada injusto, simplemente porque fue subordinado. Pero es locura para una sociedad que busca perpetuar una relación sana entre los semejantes. Los ejemplos sobran, vamos a continuar. Quiero en esta ocasión trasladarnos un poco más en el futuro de lo que es el evento de Yosef en Egipto, los hijos de Israel recibiendo la Torá. Vamos a trasladarnos al primer siglo y hablar un poco de lo que Rabbi Joshua transmitió a sus discípulos y ellos luego transmitieron para todos nosotros. Como dije al inicio, el mensaje de la capacidad que recibe el ser humano para poder perpetuar un mundo de bien, un mundo de justicia social, un mundo donde se practique la justicia y la equidad. Este mensaje está presente en toda la Torá, en todos los profetas, y es el tema central en la tradición que recibimos de Rabbi Joshua. Pongamos el ejemplo que acabamos de, o continuemos tratando el ejemplo que mencionamos ahora de las enfermedades espirituales que Hashem trajo sobre Egipto. La locura, la ceguera, la turbación de corazón o de mente. Los primeros actos de curación o de sanación que hace Rabbi Joshua dentro del pueblo de Israel están conectados precisamente a este tema que estamos hablando. Kol Jolí, toda enfermedad, como leímos en Éxodo 15:26, todas estas enfermedades que el Eterno envió a Egipto son las mismas que estaban experimentando los hijos de Israel en el primer siglo y las cuales Rabbi Joshua atendió. Primeramente, antes que el cojo, que el ciego, enfermedades que obviamente se mostraban en el exterior claramente, habían enfermedades espirituales que eran el producto de, ya dijimos, el egoísmo, el egocentrismo. Porque aunque a primera instancia la persona egoísta no sienta que está enferma, el egoísmo, el egocentrismo es como un cáncer que comienza a tomar espacio hasta que definitivamente destruye a la persona. Así que todo comienza desde el egoísmo y se manifiesta en diferentes áreas de la vida personal, comunitaria, nacional e internacional o universal. Las enfermedades o los enfermos que Rabbi Joshua curaba o sanaba según los escritos de sus discípulos eran aquellos, dice, sujetos por Shedim, lo que se traduce en español como demonios o endemoniados. Literalmente la terminología o la frase endemoniados en hebreo es sujetos por Shedim. Shedim son fuerzas destructivas. También se hablan de los turbados. Turbados pero por Ruach Ra'ah. En español cuando hablamos de Ruach, por ejemplo, para aclarar el tema, cuando hablamos de Ruach, la gente, ya lo explicamos anteriormente, pero la gente piensa que es un espíritu que toma posesión de la persona. Sin embargo, el mismo término Ruach, espíritu, es empleado en la Torá cuando habla de la persona celosa. Dice la persona con espíritu de celos. Pero a nadie se le ocurriría pensar que existe un espíritu, un ente invisible que se apodera de la persona y que este ente se llama celos. Nadie se le ocurre pensar esto. ¿Por qué entonces se les ocurre pensar que cuando la Torá habla de Ruach Ra'ah o en los escritos de los discípulos se hablan de Shedim o Ruhot Ra'ot, malos espíritus, se están hablando de entidades? No necesariamente. Así como existe un espíritu de celos, que es un sentir que se apodera de la persona y hace que esa persona comience a actuar en el mundo de la materia con una actitud destructiva para con sus semejantes y para él mismo de igual manera. Ruach Ra'ah, estos malos espíritus, entre comillas, eran sentimientos negativos que se apoderaban de la persona, pensamientos destructivos. Es de estos pensamientos a los que Rabbi Joshua cura. Se habla también de los que temblaban, y a todas estas personas las sanó en primera instancia, no de los cojos y no de los ciegos. Entonces, Rabbi Joshua en este contexto se define como Rofé Nefashot, el médico del ser humano,
el médico de las cualidades del ser humano, quien te ayuda a rectificar a través de su enseñanza y a través de lo que se delega tras de él, que es Ruach HaKodesh, la inspiración divina, de la cual hablaremos en otras conferencias. Por la misma razón, el Rabbi Joshua se refería a las personas descarriadas, es decir, a los hijos de Israel, a los judíos que no vivían la Torah, se refería a ellos como Jolim, enfermos. Entonces, realmente, ¿qué son estas enfermedades espirituales? Estas Jolia Nefesh, enfermedades del ser. ¿Qué significan? Primeramente, ya sabemos que se deben a nuestra capacidad de hacer el bien y de hacer el mal, de actuar altruistamente o lo opuesto, egoístamente, egocentristamente, etcétera, etcétera. Así como las enfermedades físicas, ustedes saben que son el resultado de un desequilibrio del cuerpo del ser humano. De igual manera, el desequilibrio espiritual, el desequilibrio de nuestra mente, el desequilibrio de los principios morales, éticos y espirituales del hombre provocan enfermedades espirituales que a primera instancia, como ya dije, no se reconocen. Pero, como el cáncer, finalmente saldrá a la luz. El hombre entonces debe buscar el equilibrio ideal. ¿En qué? En sus capacidades, en las midot, para que su vida sea entonces una vida feliz, una vida plena, para que pueda elevarse, para que pueda alcanzar el objetivo por el que fue creado, para que pueda expresar un buen dominio en su casa, en sus hijos, en la empresa, etc. Y este proceso entonces de rehabilitación, de balancear las cualidades de carácter, es lo que llamamos Tikkun Hamidot. La rectificación de nuestras cualidades. No se trata de pensar que no poseemos X cualidad, que tenemos que adquirirla, que tenemos que trabajar fuertemente para adquirirla, no. Fuimos creados B'Tselem Elohim. Tenemos esa capacidad. Obviamente, hay algunos que la desarrollan más que otros. Eso sí, podemos desarrollarlas. Pero buscarlas, encontrarlas, no. Ya las tenemos. Solamente hay que desarrollarlas. Quiero entonces que veamos más claramente en la tradición de Rabbi Joshua este mensaje de Tselem Elohim. Obviamente, muchos se preguntarán, ¿por qué enfatizar en la enseñanza de Rabbi Joshua? No tenemos a los profetas, no tenemos a la Torá. Obviamente tenemos a la Torá, a los profetas, y es lo que analizamos en un principio. No hemos profundizado en los profetas, aunque lo hemos estado mencionando. Pero la razón por la que en esta escuela hacemos énfasis en las enseñanzas de Rabbi Joshua es en su identidad de Mesías. Es en ese contexto. Por su mesianidad. ¿Por qué razón? Porque según la Torá, según los profetas, el Mashiach, el rey de Israel, es un ser humano, pero inigualable a los demás por sus características en lo que es la sabiduría, la justicia y la equidad. Ya Moshe Rabbenu nos habló de un profeta que como él hablaría las palabras de Hashem. Hashem pondría en el profeta sus palabras, su mensaje. Por supuesto, esa profecía no es únicamente en referencia a un ser humano, a una persona, en este caso el Mashiach, sino que es una profecía para todos los profetas que vinieron después de Moshe. Los profetas son los que hablan la palabra de Hashem. Y en este sentido, pues, hay Torah, existe Torah después de Sinaí. La Torah no quedó con Moshe. La Torah de Moshe es una Torah especial, muy particular. Pero existe Torah, que es Devar Elohim, existe la palabra de Elohim después de Moshe también, a través de los profetas. Isaías, Ishayahu Naví, Zecharia, Daniel. Todos estos profetas, cada vez que hacen énfasis en el Mashiach, lo hacen a través de los atributos que desarrollará el Mashiach. Atributos expresados de manera inigualable. La sabiduría, la justicia, su autoridad. Por lo tanto,
basados en esta comprensión del Tanaj y de la Torah sobre el Mesías, es que vemos necesario profundizar en sus enseñanzas y traerlas a la luz y poder de alguna manera ponerlas en práctica. ¿Recuerdan ustedes, además del caso de la sanidad de las enfermedades, que son enfermedades producto del egoísmo, producto de la aplicación negativa de la capacidad de dominar o subyugar, o sea, del egoísmo, la clara conexión que existe con Bereshit, con Shemot? De igual manera, ¿recuerdan ustedes la pregunta sobre el tributo al César que se le hizo a Rabbi Joshua? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es correcto dar el tributo al César? ¿Sí o no? ¿Qué dijo Rabbi Joshua? Muéstrame una moneda del tributo. Le trajeron una moneda. Entonces, ¿qué dijo? ¿De quién es la impresión, o sea, la imagen que está en la moneda? La moneda, perdón. ¿Qué le dijeron? La imagen es del César. Entonces Rabbi Joshua dijo, entonces devuelvan al César lo que es del César, pero a Elohim devuelve lo que es de Elohim. El mensaje está muy claro para el público judío. El mensaje alude a Tselem Elohim, la imagen divina que tiene el ser humano por naturaleza, como don divino. O sea, la comprensión de que el ser humano nace con un compromiso con su semejante y con el Creador. Si la moneda del César le pertenece al César porque la imagen del César está allí, entonces de igual manera el ser humano le pertenece al Creador porque en él está la imagen del Creador. Así que nuestra vida, nuestra conducta debe estar regida por los parámetros y por las limitantes establecidas por Elohim. Y claro, con el término devolver que empleó Rabbi Joshua, en hebreo shav, alude una vez más al retorno que el ser humano debe hacer desde que tiene uso de razón. Teshuvah. Literalmente el retorno, no el arrepentimiento, el retorno. ¿A qué? A la esencia de lo que ya somos. No es ir a un lugar nuevo, es retornar a lo que ya somos. Tselem Elohim. ¿Dónde se refleja esta imagen? En nuestras cualidades. Entonces es, una vez más, expresar las cualidades, pero balanceándolas apropiadamente. Como Hashem es lento para la ira, tenemos que ser lento para la ira. Como Hashem es bondadoso, tenemos que ser bondadoso. Como es justo, recto, verdadero, también tenemos que ser nosotros. Claramente, entonces, las primeras enseñanzas de Rabbi Joshua contienen este mensaje, Tselem Elohim. ¿Qué tal el mensaje más destacado de Rabbi Joshua? Malchut Shamayim, lo que se traduce en español libremente como reino de los cielos. No es más que el régimen de vida según el creador del mundo. Cuando Rabbi Joshua habla de Malchut Shamayim, no podemos perder de vista el mensaje de Bereshit. Hashem nos entregó medios a través de los cuales perpetuar la vida sana, una relación sana en este mundo, con nuestros semejantes, con Él, con la creación. Esto equivale exactamente al mismo mensaje de Malchut Shamayim. Cómo el ser humano debe ser con su compañero, con el Creador y con las otras formas de vida. También Rabbi Joshua habló de las midot. ¿Recuerdan una de las primeras enseñanzas? Benditos los humildes, los mansos, los puros de corazón, los que procuran la paz. ¿Recuerdan? El mensaje Tselem Elohim, el mensaje de Bereshit se sigue repitiendo. Tomemos un momento para profundizar en esta enseñanza. Veamos la enseñanza primeramente, comprendamos en contexto Malchut Shamayim. Los discípulos de Rabbi Joshua registran sobre todo en Toldot Joshua, en el libro popularmente conocido como Mateo. Vayamim ahem ba Yohanan Doresh bamidbar Yehuda. En aquellos días, Yohanan vino enseñando en el desierto de Yehuda. Retornen con Teshuvah porque el régimen del Creador está al alcance. Porque el régimen del Creador está al alcance. Claro, la misma enseñanza, la misma proclamación
la hará Rabbi Joshua más adelante, después de la ausencia de Yohanan. Pero antes de adentrarnos en el significado o las implicaciones de esta expresión, debemos comprender qué significa Malhut Shamaim, qué significa este término en realidad. Ya sabemos que literalmente se puede traducir como reino de los cielos o el régimen del creador de una manera más contextual, pero ¿qué significa realmente? ¿Qué significado tiene en este contexto que estamos trayendo en conexión con la Torah y los profetas? Si buscamos una explicación clara y concisa en los escritos de los discípulos, no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Muy claro, los autores dan por sentado que los lectores comprenden el significado. No encontramos una explicación sencilla. Encontramos significados, pero pueden ser interpretados de muchas maneras. Pero quiero transmitirles una enseñanza, una expresión de un rabino del segundo siglo, en una literatura del segundo siglo, me refiero a la Mishnah, que empleó exactamente el mismo término, Malhut Shamaim. Veamos de qué manera lo empleó y quizás esto traiga luz para poder comprender de manera más amplia y más clara qué significa Malhut Shamaim. El dicho es de Rabbi Joshua ben Karja, del segundo siglo, en el tratado Berajot 2.2, en la Mishnah. Rabbi Joshua ben Karja dice, pregunta, ¿por qué la sección de Shema Israel, o sea, la que se repite 3 veces al día, por qué esa sección precede la sección Vehaya in Shamoa? Ustedes saben que tradicionalmente el Shema está compuesto por varios párrafos. El primero es Shema Israel y luego sigue con Vehaya in Shamoa. Sucederá si escuchas estas palabras que yo te ordeno hoy, etc. Pregunta Rabbi Joshua ben Karja, ¿por qué primero la sección de Shema y luego Vehaya in Shamoa? Sucederá si escuchan los mandamientos. Responde, para que primero la persona reciba, acepte el yugo del Malhut Shamaim. Al declarar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, está reconociendo que Hashem es uno solo y que ese es nuestro gobernante, nuestro Elohim. Primeramente, esto es lo que Rabbi Joshua ben Karja denomina como recibir el Malhut Shamaim, aceptar el dominio, que Él es nuestro Elohim, y luego entonces se acepta el yugo de las misvot, que es Vehaya in Shamoa, y entonces si escuchas los mandamientos, etcétera, etcétera. De esta manera podemos ver claramente que Malhut Shamaim es algo que se acepta, algo que se recibe, y acá se denomina como yugo. Shema Israel, entonces la oración Shema Israel es la aceptación formalmente, exteriormente, la declaración de la aceptación, la recepción del Malhut Shamaim, el régimen del Creador. Tú eres nuestro Rey, tú eres el que nos guía. Con esto en mente, vayamos entonces a las enseñanzas de Rabbi Joshua. Recuerden el dicho, el que no reciba o el que no acepte el Malhut Shamaim como un niño, no entrará en él. Vemos entonces que Rabbi Joshua agrega al concepto de aceptar un yugo, agrega la posibilidad de entrar. Malhut Shamaim no es algo solamente que se acepta, que se recibe, sino algo en lo que se puede entrar. Lo yavova. Rabbi Joshua dice, no entrará en él. Así se traduce usualmente, no entrará en él. Pero realmente una traducción apropiada es, no entra en él. Recuerden que la expresión lo yavova es un verbo, pero un verbo imperfecto, es decir, es algo que se está llevando a cabo continuamente. Así que el Malhut Shamaim está cerca, pero cerca no en términos de tiempo, y aquí el error de concepción. El Malhut Shamaim está accesible, está cerca para ser aceptado, no es cerca en términos de tiempo, sino cerca en términos de espacio, porque se puede entrar en él. ¿De qué manera? El Malhut Shamaim aparece en escena cuando
cada individuo, cada persona toma sobre sí el yugo del Malhut Shamaim. O sea, cuando acepta el régimen del Creador. Hashem es rey, Hashem es el Creador, pero hay quienes no lo aceptan como tal. Cuando una persona acepta sobre sí el régimen del Creador, es decir, comienza a vivir una vida según los decretos del Creador, según Él diseñó para este mundo, entonces está haciendo buen uso de Tselem Elohim, de la imagen divina, y esto es lo mismo que entrar en el Malhut Shamaim, aceptar el dominio divino. Y una vez que lo aceptas, pues recordemos que fuimos creados como asociados del Creador y por eso se nos dio Tselem Elohim. Captamos entonces cómo Hashem domina el mundo y también nosotros como asociados del Creador podemos dominar el mundo. Recordamos lo que está escrito también en el libro popularmente Mateo, capítulo 7. Kol ha'omer alai Adoni, todo el que me diga Señor, lo yavo bemalhut shamaim. Otra vez se emplea el término, no entra en el malhut shamaim. Aval ha'oser retzon aviv shamaim ikanes bemalhut shamaim. Pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entra en el Malhut Shamaim. Ya dije, el término Yavó, usualmente traducido como entrará, es empleado de manera imperfecta. Es un verbo imperfecto, un verbo en estado imperfecto. Es decir, indica una acción continua o una acción en progreso. Él no entra en el Malhut Shamaim. El que no hace la voluntad de Hashem no entra en el Malhut Shamaim. Ahora, entrar en el Malhut Shamaim también tiene sentido de espacio y no de tiempo, porque entrar en el Malhut Shamaim implica ser parte del movimiento del Mashiach. Ser parte del movimiento del Mashiach entonces equivale a hacer la voluntad divina. ¿Por qué del Mashiach y Malhut Shamaim? Porque el Mashiach es un equivalente a rey de Israel. ¿Quién manifiesta el dominio del Creador en el mundo? El rey Mashiach. Lo vamos a ver a continuación. Pero antes quiero recordarles el ejemplo de el popularmente conocido, el evento popularmente conocido como el joven rico. ¿Recuerdan esta narración? ¿Qué pasó con el joven rico? Se acerca a Rabbi Joshua, quiere seguirlo, y Rabbi Joshua le dice, la narrativa finaliza diciendo que él no pudo entrar en el Malhut Shamaim. Rabbi Joshua le dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es decir, sé parte de mi movimiento. Finalmente, no pudo entrar. ¿A dónde no pudo entrar el joven rico? Al movimiento de Rabbi Joshua. No lo siguió. No seguir a Rabbi Joshua es un equivalente a no entrar en el Malhut Shamaim, porque ya dijimos, cada vez que una persona se pone al servicio de Hashem Yitbaraj, del Creador, sigue su régimen, entonces ha entrado él en el Malhut Shamaim. Pero una vez que esta persona imparte esa enseñanza a los demás, y entonces ya es como una especie de colectivo, ya es un movimiento con aspiraciones de que también un pueblo entero siga el mismo mensaje, entonces ya se puede hablar literalmente de entrar en contexto de espacio en el Malhut Shamaim. En ese sentido, entonces, el Malhut Shamaim es el movimiento dirigido por el Mashiach. Ya dijimos, hacer la voluntad divina es entrar en ese movimiento. Malhut Shamaim, entonces, en estos documentos de los discípulos de Rabbi Joshua, describe el cuerpo de sus seguidores, entre los cuales Hashem se está manifestando constantemente. Porque una vez que Hashem es el que domina, se manifiesta a través de nuestras acciones. Tselem Elohim es la manera de manifestar a Hashem. Entonces, Elohim se está manifestando a través de nuestras acciones. Pero ¿cuál es la diferencia de hacer la voluntad de Hashem y la conexión con el Mashiach? O sea,
la voluntad de Hashem se puede hacer también fuera del movimiento del Mashiach, porque existían muchos piadosos, muchos rabinos, diferentes movimientos que también procuraban hacer la voluntad divina y obviamente tenían actos dignos de admirar. Claramente seguían la voluntad divina. ¿Cuál es la diferencia? Entonces se podía también manifestar el Malhut Shamaim fuera del movimiento del Mashiach. La respuesta es un sí o un no. Sí se puede manifestar el Malhut Shamaim fuera del movimiento del Mashiach, pero podemos decir que una vez que se manifiesta el Rey de Israel, entonces la mejor manera de plasmar el Malhut Shamaim es a través del movimiento del Mashiach, que tiene implicaciones nacionales, que tiene el objetivo de expresarse también a través del gobierno de un pueblo. Y con esto en perspectiva, vayamos al Tanaj y aquí vamos a aclarar por qué el Mashiach es el encargado de manifestar el Malhut Shamaim de mayor manera, mucho mejor que lo que cualquier otro movimiento lo pueda hacer. Claramente cuando vamos a buscar Malhut Shamaim en el Tanaj no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la terminología Malhut Shamaim no aparece en el Tanaj. Lo que aparece en el Tanaj es el Malhut Hashem, el reino de Hashem. El hecho de que no aparezca en el Tanaj Malhut Shamaim no debe sorprendernos, porque estamos hablando de literatura del primer siglo. Solamente Malhut Shamaim no es un término, o sea, no solamente este término no aparece en el Tanaj, sino que gran cantidad de términos o frases usados por Rabbi Joshua no aparecen en el Tanaj, como el término Teshuvah. O sea, las implicaciones que tiene el término Teshuvah de retornar a la esencia no aparece en el Tanaj, no aparecen los rollos del Qumran, solamente aparece en la literatura del primer siglo de los discípulos de Rabbi Joshua y también en los Midrashim, en la literatura popularmente conocida como rabínica, el Talmud y demás. Inclusive, haciendo una comparación, mientras el término Teshuvah es empleado en estos escritos del primer siglo, lo que aparece en el Tanaj es la misma idea, más o menos, pero expresada con otros términos. Por ejemplo, Naham. Naham es arrepentirse, sentirse dolido, necesitar de consuelo. Esencialmente transmite la misma idea de Teshuvah, pero no exacta, porque Teshuvah es retornar y Naham es arrepentirse. Otro término que no aparece en el Tanaj y es empleado por Rabbi Joshua es Mashal. Igual, el Mashal también aparece en la literatura rabínica. Obviamente Mashal, quiero decir, sí aparece en el Tanaj, pero no con la misma connotación, no con el mismo significado. Por ejemplo, Mishle Shlomo, el libro popularmente conocido como Proverbios, literalmente sería las Meshalim de Salomón, pero no podemos traducir las parábolas de Salomón porque no son parábolas, son proverbios. Por lo tanto, el término Mashal es empleado como proverbio en el Tanaj, pero en estos libros y correspondencias del primer siglo tiene otro significado. Mashal significa parábola. Así entonces el término Malhut Shamaim expresa la misma idea que Malhut Hashem, pero con términos del primer siglo. Shamaim es un sinónimo para el creador en el primer siglo. Por lo tanto, expresiones como todo está en manos del cielo significa todo está en manos del creador. Tu recompensa será grande en los cielos, tu recompensa es grande con el creador. He pecado en contra del cielo significa he pecado en contra del creador. De hecho, si comparamos libros popularmente conocidos como Mateo, Marcos y Lucas, cada vez que se emplea el término Malhut Shamaim o Malhut Elohim, cuando comparamos todas estas citas, podemos ver que algunos autores emplearon el término Malhut Elohim, Malhut Ha'el, y otros emplearon el término Malhut Shamaim. Significan exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa en el Tanaj Malhut Hashem? Y de esta manera, una vez más,
vamos a comprender desde la perspectiva del Tanaj por qué el Mashiach es el más apropiado para manifestar el Malhut Hashem o el Malhut Shamaim. O sea, por qué el rey de Israel. Recuerden que Mashiach es sinónimo de rey de Israel. En el Tanaj, en el libro de Crónicas, capítulo 8, dice el texto que Hashem eligió a Salomón, al hijo del rey David, para sentarse sobre el trono del Eterno sobre Israel. Salomón fue elegido para sentarse sobre el trono del Eterno sobre Israel. Y en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 13, dice el texto que el reino del Eterno está en manos de los hijos de David. En la dinastía davídica está el reino del Eterno. Esto quiere decir que Malhut Shammai, Malhut Hashem, el reino de Israel, es el reino que implementa el reino del Eterno, que implementa el régimen del Eterno. Y esto es a través de un rey, de un ser humano. El rey de Israel está sentado en el trono del Eterno para manifestar al mundo a través de la nación de Israel el régimen del Eterno. Así que Malhut Shamaim define un régimen o un sistema de gobierno, no solamente de un movimiento, sino de gobierno implementado por el rey Mashiach o Mashiach ben David. Brevemente veamos los siguientes ejemplos donde se caracteriza el Malhut Shamaim como movimiento en expansión formado por los seguidores del Mashiach, del rey de Israel. Un movimiento que pretende alcanzar también implementarse como gobierno, pero no a través de la espada, sino a través de actos que sigan este orden divino, esta voluntad divina. Veámoslo. ¿Recuerdan la acusación que hicieron a Rabbi Joshua cuando le llamaron Baal Zebub? Cuando hacía sanidades, curaciones, o sea, actos altruistas. Y sin embargo, los críticos lo acusaban como alguien que hacía todo esto por mediación de asistencia maligna, de poderes malignos, como el Baal Zebub. La realidad era que Rabbi Joshua le expresó, si yo expulso los males por el poder de Hashem, significa que el Malhut Shamaim ha venido a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que están viendo, los que están presenciando y están criticando. Significa entonces que el Malhut Shamaim vino a ellos a través del evento ocurrido, a través del milagro. Las personas que vieron el milagro no necesariamente se sintieron que se sometieron al Malhut Shamaim, al contrario, estaban criticándolos. Pero, dice Rabbi Joshua, han visto el Malhut Shamaim. Es decir, están viendo a Elohim trabajando en el mundo de la acción a través de mí. Están viendo la manera en que se emplea la facultad Selem Elohim. Es decir, es en las acciones donde se manifiesta el Malhut Shamaim. Y eso tomaba lugar doquiera que Rabbi Joshua y sus discípulos llegaban. Donde llegaba Rabbi Joshua con sus discípulos, llegaba el Malhut Shamaim. Cuando había una sanidad, la gente estaba viendo al Malhut Shamaim. Aunque no entraran en él, aunque no quisieran seguir a Rabbi Joshua, estaban viendo Malhut Shamaim. ¿Recuerdan cuando Shimon Kefá dijo, lo hemos dejado todo, yo y mis compañeros, para seguirte a ti? ¿Qué respondió Rabbi Joshua? No hay nadie que haya dejado su hogar por el Malhut Shamaim que no reciba más en esta vida y en el mundo por venir. Podemos ver claramente el mensaje. Shimon Kefá y sus compañeros habían dejado todo por seguir a Rabbi Joshua. Y Rabbi Joshua dice que no hay nadie que haya dejado todo, su hogar en este caso, por el Malhut Shamaim, que no reciba la recompensa en este mundo y en la era por venir. Es decir,
Ser parte del Malhut Shamaim es entrar en él. Y literalmente esto significaba seguir a Rabbi Joshua, unirse al movimiento de Rabbi Joshua. ¿Recuerdan cuando Rabbi Joshua dice a los gobernantes, o mejor dicho, le dice a los discípulos que los gobernantes de los demás pueblos lo que desean hacer es apoderarse, dominar, subyugar a los demás, pero en un contexto negativo, y les dice, no será así entre ustedes. Entre ustedes, ¿cómo tomará lugar este funcionamiento de líderes? Asistiendo. Una vez más vemos el mensaje o la imagen muy clara de la capacidad o la facultad de Selem Elohim, el buen uso del dominio entre los discípulos de Rabbi Joshua, que es dentro del Malhut Shamaim, que tiene aspiraciones de que funcione como gobierno. No funcionará como hacen los gobernantes en el caso de Herodes o en el caso de los romanos, que desean simplemente gobernar egoístamente sobre los pueblos. ¿Recuerdan lo que Rabbi Joshua dice a los gobernantes corruptos del pueblo, en este caso a los gobernantes judíos, no a los romanos? Les dice que los recaudadores de impuestos y las prostitutas están entrando en el Malhut Shamaim antes que ustedes. ¿Qué significa esto? Que las personas que formaban parte del movimiento de Rabbi Joshua no eran los líderes del pueblo, ellos eran los críticos, ellos no entraban, ellos veían, según Rabbi Joshua, el Malhut Shamaim, pero no entraban. Quienes estaban entrando eran los Josrim B'Teshuvah, las personas arrepentidas que estaban enmendando los daños. Entraban en el Malhut Shamaim antes que los líderes corruptos. ¿Qué significa esto? Entraban en el movimiento de Rabbi Joshua. Otro ejemplo para comprender que el Malhut Shamaim no solamente se manifiesta cuando obramos según la voluntad divina, cuando tomamos sobre nosotros el régimen del Eterno para ponerlo en la práctica, sino que también el Malhut Shamaim se manifiesta de mejor manera en el movimiento establecido por Rabbi Joshua. Otro ejemplo lo vemos cuando Joshua habló sobre Yohanan. Joshua dijo que entre todas las personas que han nacido, que se han levantado en el mundo, el mayor de todos es Yohanan. Sin embargo, el más pequeño en el Malhut Shamaim es mayor que Yohanan. O sea que era posible hablar de los más grandes y los más pequeños en el Malhut Shamaim, porque es un movimiento compuesto por individuos. También leemos que cuando Joshua envió a sus discípulos a enseñar, a curar, a hacer actos de bondad, ¿qué les dijo? ¿Qué les instruyó? Cuando sanen a los enfermos, deben decirles, el Malhut Shamaim se ha acercado a ustedes. En términos de tiempo, no. En términos de espacio. El Malhut Shamaim está entre ustedes. Están presenciando con las acciones de sanidad, hechos altruistas que se manifiestan en el bien por los demás, el Malhut Shamaim. El régimen de Hashem se demuestra cuando ocurre un milagro de sanación. Cuando los discípulos exclamaron, el reino de Elohim se ha acercado, estaban interpretando las sanidades, las curaciones, como evidencia de la presencia del poder de Hashem, la presencia del Malhut Shamaim, del régimen de Hashem a través de ese espacio. En efecto, el Malhut Shamaim no estaba cerca en tiempo, no estaba cerca en tiempo, pero estaba cerca en espacio. Digo no en tiempo porque no se manifestó en un contexto de nación. La nación de Israel, hasta nuestros días, no está manifestando en su gobierno el Malhut Shamaim. Así que su declaración hebrea era simplemente, cuando expresaba el Malhut Shamaim está entre ustedes, es Hashem está en control. Quien hace las sanidades es Hashem. Por supuesto, a través de nosotros, porque estamos canalizando
Selem Elohim de la manera más apropiada. Así pues, la expresión completa, Hizru b'tshuvah, shemalchut shamayim krová, retornen con tshuvah porque el régimen del Creador está al alcance, significa reconocer que hay un movimiento de personas que viven la voluntad divina, que han tomado sobre sí el yugo de la voluntad divina y las misvot. Nótese que no es retornar con teshuvah para que el Malchut Shamaim esté al alcance. La teshuvah no es para que el Malchut Shamaim esté al alcance, no. El Malchut Shamaim está cerca. Por lo tanto, hagan teshuvah. Haced teshuvah o retornar con teshuvah porque ya está al alcance. Por consecuencia de que el Malchut Shamaim se ha manifestado, es decir, el movimiento del Mashiach, para que este régimen del Creador se haga una realidad nacional, entonces es necesario la teshuvah. Y esto es exactamente lo que no sucedió. Teshuvah y ma'asim tovim, teshuvah y buenas obras. Es lo que pedía Yohanan y luego Rabbi Yehoshua. Esto no es lo que pasó y por lo tanto, repito, el reino de los cielos efectivamente no estaba cerca en tiempo, pero sí en espacio. Así que Krová está al alcance, es o implica reconocer, y la confesión formal es Shema Israel, tomar sobre mí el yugo, comprender que Hashem es el dueño de la existencia, el dueño de la vida, y por lo tanto hay que seguir sus dictámenes y las limitantes que nos da, nuestros compromisos. Hitzru b'tshuvah, haced tshuvah, expresa entonces poner en práctica las misvot, reconocer primeramente y poner en práctica. Está cerca, el Malchut Shemaim está cerca, perfecto, reconocemos la soberanía. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hitzru b'tshuvah, hacer teshuvah significa entonces vamos a reconocer, como consecuencia de que está presente, vamos a practicar las misvot. Lo mismo que Rabbi Yehoshua ben Korja. Shema Israel es la confesión formal, aceptamos Malchut Shemaim y luego Vehayim Shamoa. Y luego sucederá si escuchamos las misvot, etcétera, etcétera. La práctica de las misvot. Por supuesto que hay una redención o que hay un reino que se va a manifestar en mayor expresión gubernamental y Be'ezrat Hashem Bimehera Be'amenu universalmente. Cuando este reino será implementado como gobierno desde Israel, entonces vamos a irradiar la luz al mundo entero. Pero mientras tanto, lo que Rabbi Yehoshua de Nazaret y otros sabios decían es que generalmente veían, presenciaban el Malchut Shamaim de una forma práctica y cotidiana, la cual también hoy podemos hacer. ¿De qué manera? Simple, hacer la voluntad de Hashem. O en palabras más prácticas, manifestar nuestras capacidades, nuestros potenciales de forma positiva. Selem Elohim de forma positiva. Obviamente, miraban la redención, los maestros antiguos, miraban la redención final como la manifestación total del reino de Israel. El rey, recuerden lo que está escrito en el libro de Crónicas que ya leímos, el rey de Israel se sienta literalmente, se sienta en lo que es el trono del Eterno, porque manifiesta la voluntad divina desde sus órdenes a la nación de Israel. Por lo tanto, la manera en que los maestros antiguos miraban la redención final o la manifestación total del reino de Israel era, quizás lo podemos expresar en una oración. Y quiero tomar la oración, la máxima de un rabino que vivió entre el primer siglo y el segundo siglo, Rabbi Tarfon. Su dictamen está registrado en el Tratado Avot, el Tratado de los Padres, o Pirkei Avot del capítulo 2.
dice así: Lo aleja melajá ligmor. No es tu responsabilidad terminar la tarea. Lo aleja melajá ligmor, velo ata ben jorim libatel mimena. Pero tampoco eres libre para renunciar a ella. Esa es la manera en que los rabinos de la antigüedad veían o enseñaban acerca del Malhut Shamaim. Efectivamente, solamente Hashem sabe cuándo se manifiesta completamente el Malhut Shamaim. Nosotros sabemos de qué manera hacerlo, sí. Teshuvah u'ma'asim tovim. Teshuvah, retornar a nuestra esencia, es decir, poner en práctica nuestras capacidades positivamente. Esto es volver en Teshuvah y luego, entonces, esperar que todo el pueblo de Israel, o sea, contagiar positivamente a los demás y esperar que toda la nación de Israel siga este dictamen. No nos corresponde a nosotros el día ni la hora en que realmente el Malhut Shamaim se va a manifestar. No sabemos cuándo. Lo que sabemos es cómo hacerlo, cómo lograrlo. Así que no estamos exentos a obrar positivamente porque el mundo entero está en caos. Bien, vamos a finalizar hasta aquí y en la próxima clase continuaremos con esta misma temática. Rabbi Joshua, su tradición y la enseñanza que estamos viendo en Bereshit, en Shemot y también en los profetas. La imagen de Elohim, pero en conexión con lo que somos en realidad. ¿Qué es el ser humano? El ser humano no puede decir que es un ente separado de los demás. No puede decir que él es único con su familia y desentenderse de los demás seres humanos, del planeta Tierra, de los animales, del medio ambiente. No, es lo que estamos viendo. Y toda esa temática que el mundo religioso ha presentado como temas religiosos, estamos viendo que está muy lejos de ser religioso. La Torá, los profetas y el mensaje en la tradición de Rabbi Joshua están claramente unidos a una sola temática: Selem Elohim, la capacidad del ser humano de hacer el bien o el mal, en conexión con nuestro planeta Tierra, con lo físico, con la materia, cómo podemos perpetuar el orden de la creación, o en términos actuales, cómo podemos regresar al Gan Eden. Y acabamos de ver que Hashem elige a Abraham con el objetivo de hacer una nación, y esa nación va a ejemplificar ante la humanidad cómo el ser humano puede retornar al Gan Eden. Israel es el Gan Eden. Las normas de conducta es la Torah. Será entonces hasta la próxima.